Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 3 veces Jesús le hizo esta pregunta al apóstol. En la tercera ocasión, la Biblia nos relata que Pedro se entristeció y entonces le contestó al maestro: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. La respuesta inmediata de Cristo fue: apacienta mis ovejas. La primera carta del apóstol Pedro es el cumplimiento a la misión que Cristo le hizo al apóstol en aquella playa. Durante los siguientes meses estaremos estudiando la serie Esperanza Eterna en medio del sufrimiento. Un estudio profundo que busca convencer a la iglesia de cuál es la real perspectiva que debe tener frente a cualquier adversidad. Tú y yo necesitamos aprender hoy más sobre el apóstol Pedro. Bienvenidos. Me tomé el atrevimiento de leerles, o me voy a tomar el atrevimiento de leerles una cita del pastor Juan Sánchez, el pastor de la iglesia High Point en Texas. Él dice en el comentario de Primera de Pedro: esta es una carta escrita a iglesias como la nuestra acerca de tiempos como los nuestros. La primera carta de Pedro es una que necesitamos leer, atesorar y creer cada día. Porque las sociedades poscristianas en las que muchos de nosotros vivimos son muy parecidas a la sociedad precristiana en la que vivían los lectores de Pedro del primer siglo. Por eso esta carta es para leerla hoy. Así como los cristianos de Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía, a quienes Pedro les escribía, la mayoría de nosotros no enfrentamos una persecución universal y patrocinada por el gobierno en este momento, pero siempre enfrentamos la realidad de una hostilidad creciente hacia todas las cosas cristianas. Aunque vivimos bajo la autoridad de gobiernos que ofrecen cierto grado de protección legal para los cristianos, el cristianismo ya no es aceptado en general. En tal contexto, nosotros los creyentes tal vez no enfrentamos encarcelamientos, ni torturas, ni ejecuciones. Sin embargo, sí enfrentamos cada vez más intolerante, que es muy probable que usted y yo seamos discriminados simplemente por el hecho de decir que nos identificamos con Cristo. Yo necesito Primera de Pedro para entender cuál es mi identidad en Cristo y estar listo para enfrentar cualquier circunstancia que en cualquier momento se pueda presentar. La palabra de Dios ha sido colocada para decirnos que nunca falla. El maestro decidió no cambiar el pronombre de él por un pronombre neutro como ella a un estudiante de su clase que consideraba estaba en proceso de transición para cambiar su género. Él manifestó: estoy aquí porque no voy a llamar niña a un niño. La insistencia del maestro provocó por parte de las directivas considerar que el licenciado estaba violando cualquier orden escolar y a su vez llegaron a decir que él estaba siendo discriminatorio. Por tanto, su caso fue llevado al Tribunal Supremo de Dublín, donde se le pidió al profesor que se retractara de su decisión. Porque les dijo: es imposible cumplir una orden que está en contra de mis principios. No lo voy a hacer porque esto será violar mi conciencia. Además aseguró: esto es una cuestión que va en contra de mis creencias en las Sagradas Escrituras y en contra de la ética de la escuela, la Iglesia de Irlanda y las enseñanzas de todas las principales religiones. No importó, porque fue llevado a prisión. Y él dijo en prisión: después de 3 días, puedo ser un cristiano en la prisión de Mountjoy o puedo ser un pagano que acepta el transexualismo fuera de ella. Esto pasó hace un mes. Por si les parece poco, en mayo del 2021,
el pastor Arthur Pawlowski fue arrestado junto a su hermano por realizar un servicio de adoración, es decir, un culto, mientras habían restricciones en Alberta, Canadá, por el COVID-19. Usted puede tener la posición que quiera al respecto. Lo curioso es que el ministro fue condenado a 21 días de prisión, simplemente por ir a abrir su iglesia a las personas que estaban necesitadas. El ministerio Open Doors o Puertas Abiertas este año lanzó el informe de persecución cristiana que lleva contado el último año en curso. Mire estos datos: 312 millones de cristianos en 50 países experimentan altos niveles de persecución y discriminación por su elección de seguir a Cristo. 1 de cada 7 cristianos es perseguido. 5,898 cristianos fueron asesinados por su fe en el año 2021. 5,110 iglesias y edificios relacionados fueron atacados. 4,765 creyentes fueron detenidos sin juicio, arrestados, condenados o encarcelados. 3,829 fue el número de cristianos secuestrados por motivos relacionados con la fe. En Colombia, 7 personas el año pasado fueron asesinadas simplemente por decir que eran cristianos. ¿Dudan ustedes que nos van a perseguir? ¿Creen ustedes que no estamos bajo el azote agobiante de lo que la palabra del Señor había dicho? Sería ciego de nuestra parte no darnos cuenta de esa realidad. Esta es una carta para este momento. Primera de Pedro tiene la esencia global de las palabras de Cristo para animar a sus hijos sobre lo que va a pasar. Y quiero entonces introducir la carta rápidamente. El verso número 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Lleven su imaginación un momento. El apóstol Pedro tiene más de 60 años en ese instante. En sus épocas juveniles, el apóstol Pedro era un pescador. Fue hermano de Andrés. Fue el primero que Cristo llamó a seguirle y ser su discípulo. Impetuoso, intrépido y muchas veces imprudente. Pedro ha pasado más de 50 años predicando y viendo al maestro a su lado. Era el líder de los discípulos. Hacía parte del selecto grupo de los 3 cercanos a Cristo, junto a Juan y Jacobo, que vieron el espectacular manifestación o la espectacular manifestación de la gloria de Dios en la transfiguración. Fue él el encomendado por Cristo como el primer pastor para toda la iglesia primitiva. Todavía resuena en nuestra mente: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Es Pedro el primer apóstol en dar un discurso impetuoso que colmó el corazón de 3,000 personas luego de ser lleno del Espíritu Santo. Es también Pedro, cuyo nombre se traduce Petra o piedra o roca, el baluarte que Dios usó para llevar el evangelio a los gentiles en la costera ciudad de Cesarea, donde había un centurión llamado Cornelio esperando escuchar la palabra de Dios. Corre el año 64 después de Cristo. El emperador se llama Nerón y Pedro ve la necesidad de escribir una carta con urgencia. Dice en Primera de Pedro 5, 12 y 13, que no lo vamos a ver hoy porque es casi al final, que él se encontraba en Babilonia, que era el nombre pagano que se le daba a la ciudad de Roma, y escribió esta carta junto con 2 hombres, Silvano, Silas y Marcos. Ambos habían trabajado con el apóstol Pablo. Después de un largo camino, después de muchas experiencias, después de pasar tribulaciones, angustias, necesidades, después de haber evaluado sus propios errores, el Espíritu Santo toma a Pedro y le dice: Pedro, es tiempo de escribir una carta. Es tiempo de inspirarte por medio de mi Espíritu para que le cuentes a la iglesia algo importante.
solamente 3 o 4 años después, Pedro fue muerto, crucificado boca abajo, porque él mismo dijo: yo no puedo morir de la misma forma que murió mi Salvador. Ese es el autor de esta carta. Vamos a ver 2 temas fundamentales en la carta. No olviden que el título de nuestra carta es Peregrinos en medio de un mundo hostil. Y lo primero que vamos a analizar es la condición de los peregrinos. ¿Qué significa ser peregrino? La intención de Pedro en esta primera parte no es solamente decirles que va a escribir una carta, es contarle a aquel que está escuchando cuál es su condición de ciudadanía. ¿Usted a qué reino pertenece? ¿Usted en dónde está su condición de ciudadano? Eso es lo más importante. El apóstol describe a los lectores de esa carta con una condición terrenal de expatriados, en el griego parepidemois, que significa residentes temporales o quienes son extranjeros o refugiados. Mis hermanos, ustedes y yo no somos ciudadanos colombianos. Ustedes y yo somos ciudadanos del reino de los cielos. Estamos aquí prestados, estamos aquí temporalmente. Usted aquí es un extranjero, usted acá es un peregrino, y el mundo que lo rodea, que está alrededor suyo, por más de que usted sienta esta es su casa, está contra usted, no a favor suyo. Usted no sabe lo que es sentirse en casa. Por más de que usted abra la puerta de su casa y vea cómoda su cama, lo sabrá el día que usted entre en gloria, que le digan en la puerta: bien, buen siervo y fiel. Usted y yo somos extranjeros, no lo puede olvidar. Luego les dice, no solo son extranjeros, sino que están en dispersión. La palabra griega para dispersión es diáspora. Diáspora viene del griego, que significa regados, esparcidos, dispersos. La diáspora es un término que se utiliza sobre todo en el pueblo de Israel para hablar del momento en el cual ellos fueron capturados por los babilonios y los asirios y tuvieron que vivir regados en muchas partes. Ustedes y yo estamos en Bogotá, pero hay un pueblo, ciudadanos de este reino también, que está en Medellín, que está en Barranquilla, que está en Cali, y también hay en Estados Unidos y en Noruega, y quizás en el pequeño país de Guinea Ecuatorial en África. También hay un pueblo que es extranjero, que es peregrino, pero que va camino al mismo lugar y a la morada que usted va a considerar su casa. La iglesia, mis hermanos, está compuesta de extranjeros y peregrinos. Estamos esparcidos por todo el planeta, lejos del verdadero hogar que es el cielo. Y esto usted no lo puede olvidar. El día que usted quiera plantar sus raíces en esta tierra, estará olvidando cuál es su verdadera ciudadanía. Cuando usted tenga mejores intereses en lo que pasa en esta tierra y no en las cosas espirituales, estará olvidando cuál es su verdadera identidad. Solamente podremos estar dispuestos a luchar, dispuestos a sufrir, dispuestos a pasar cualquier cosa si nos acordamos, si recordamos todas las veces dónde está nuestro hogar. En Filipenses capítulo 3, verso 20, el apóstol Pablo dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La Biblia dice que un día, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Cristo el Señor descenderá del cielo y todo ojo le verá. En Hebreos capítulo 13, del verso 13 al 14, dice: salgamos pues a él
fuera del campamento llevando su vituperio. Esta mañana aprendíamos que era vituperio, que es cuando hablan mal y mentiras de nosotros. Porque no tenemos aquí ciudad que permanente, sino que buscamos la porvenir. Algo que debe quedar claro, mis hermanos, es que nuestro hogar es celestial. ¿No le gusta su casa? Tranquilo. Allá hay una diseñada por el mejor arquitecto que se llama Jesús. ¿No me cree? Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Allá no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá angustia, no habrá pecado. Yo quiero ir allá. Todos los días debemos anhelar ir allá. Dirigiendo su carta a Ponto, que queda al norte, Bitinia, Asia, Galacia, Capadocia. Si ustedes ven ese mapa existe actualmente, ¿no? Es el mapa de Turquía actual. Y todas esas regiones eran iglesias que se habían formado en ese lugar. ¿Y por qué aparecen en esa lista? Era porque Silvano, que era el que tenía que llevar la carta, tenía que ir primero a la iglesia de Ponto. Entonces iba a Ponto, entregaba la carta, los hermanos la leían, la transcribían, le decía, devuélvame la carta que voy para el siguiente lugar. Todas esas iglesias. Ponto, que es la primera, se halla al norte. No sé si lo ven ahí, dice Pontus, dentro del cuadro en rojo. Pontus, Bitinia e Pontus. Está en latín porque no habían mapas en español. Entonces, Ponto era un territorio en el extremo norte. Algunos peregrinos judíos estuvieron en Jerusalén durante los acontecimientos extraordinarios del Pentecostés. Mire lo que dice Hechos, capítulo 2, del verso 8 al 11. ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, ¿en dónde? En el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en todas las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ponto entonces fue impactado por algunos cristianos que se encontraban en el lugar cuando cayó el Espíritu Santo. Muy seguramente de los 3,000 habían unos de Ponto que se fueron convertidos y llegaron allá a formar iglesia. ¿Por qué se cree eso aunque la Biblia no lo dice? Porque nunca ni el apóstol Pablo ni el apóstol Pedro fueron a Ponto. Pero de allá, ¿sabe quién era? Aquila. Aquila era de Ponto, un judío que junto a Priscila, su esposa, se hicieron cristianos en Roma y trabajaron junto con Pablo. Priscila y Aquila. Aquila era de Ponto. La segunda región que vemos en el mapa es Galacia. En Galacia, que está en Asia Menor Central, continúan las poblaciones de Derbe, Listra e Iconio. Por allá el apóstol Pablo sí había pasado. ¿Sí lo ven ahí en el centro? Galatia, dice ahí, Galacia. Ahí estaban esas ciudades y el apóstol Pablo allá se había predicado. El otro lugar se llama Capadocia. ¿Lo ven ahí a la derecha? Capadocia estaba ubicado en la sección en Asia Menor y también se menciona en peregrinos que estuvieron el día de Pentecostés. La otra región era Asia, que está más grande. ¿Sí la ven? Asia contenía muchas provincias pequeñas. Y allá el apóstol Pablo había predicado terriblemente. Mire lo que dice Hechos, capítulo 19, verso 10. Todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Quiere decir que Asia era una región donde sí había predicado el apóstol Pablo. Y por último, Bitinia se localizaba al noreste de Asia Menor, arriba, al lado de Ponto, no sé si se acuerda. Y allá esa provincia, el Señor le impidió a Pablo ir cuando él quería visitarlos. Y antes apareció un varón de Macedonia, o sea, otro lugar, y le dijo, ven y ayúdanos. Usted me puede decir, gracias hermano por la clase de geografía.
Pero lo que yo quiero que entienda es que Dios se ha reservado pueblo suyo en cada espacio y región del globo terráqueo. Y Él sabe cómo actúa. En 1936, en este país, 2 misioneros suecos, no sé si sabían esa historia, pisaron por primera vez tierra colombiana para venir a traer el mensaje del evangelio. 1936. Esos hermanos suecos no se imaginan lo que Dios iba a hacer simplemente con su motivación para venir. Vinieron desde Illinois, Estados Unidos, y venían y eran perseguidos y les tocaba devolverse. Pero ellas eran insistentes. Estoy hablando de nuestro país. Vinieron tantas veces hasta que Dios levantó un pueblo. ¿Quién tocó a ese hermano? ¿Por qué venir a Colombia? Porque aquí también hay peregrinos y extranjeros del reino de los cielos. Esa amplia audiencia es fundamental porque ahí es cuando empieza la persecución romana. No había empezado. No había empezado. Pero es ahí donde empieza la persecución romana. En toda esa región de Asia Menor, en todas esas provincias, es donde los emperadores, principalmente Diocleciano, empiezan a ejercer dominio y dan leyes de matar a cristianos. ¿Sí ven por qué se parece la carta? Primero era rechazo, discriminación. Primero era hablar mal, vituperar. Después fue muerte. Después fue persecución. Todavía escucho la voz de Tertuliano, uno de los padres apostólicos, decir: la persecución es la llama que enciende la iglesia, porque cada vez más nos persigue. Entonces el Señor hace crecer su obra para su gloria. Y quiero solo enfatizarme en los minutos que me quedan, por eso dividí el mensaje, en el punto número 2. ¿Cuál es la posición espiritual de los peregrinos? Usted ya sabe que es un peregrino, ¿sí lo sabe? Si todavía tiene dudas, hoy puede ser un buen día para que usted acepte su ciudadanía celestial. Hoy es un buen día para que usted le diga: Señor, yo quiero hacer parte de tu reino. Pero hay una posición espiritual y vamos a ir al verso 2. Mire lo que dice ahí: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Lo ven ahí? Yo les puse en colores porque me parece importante que usted vea algo que aquí pasa. Y es que lo primero que se tiene que dar cuenta es que este es un texto total y absolutamente trinitario. Mire lo que dice: elegidos ¿por quién? Por Dios el Padre, para santificación ¿por quién? Por el Espíritu, y para ser rociados con la sangre ¿de quién? ¿Sí se dan cuenta? La Trinidad opera a favor de la salvación. Es increíble esto. A partir de esa consideración, entonces va a evaluar 4 elementos sobre la posición espiritual de los peregrinos. El primero se va a llamar la elección, el segundo se va a llamar la santificación, el tercero se va a llamar la obediencia y el cuarto se va a llamar la justificación. ¿Cuáles son los 4? Elección, santificación, obediencia y justificación. Y vamos hoy solamente a aprender la elección por cuestiones de tiempo y que me interesa que lo aprendamos bien. Primero, como expatriados espirituales, lo más importante para los lectores de Pedro es saber que su ciudadanía era fija. A ustedes y a mí, como ciudadanos colombianos, acá tenemos un hermano que es de Venezuela, pero a él también le debe pasar. Cuando usted va a salir de su país, le entregan algo que se llama
pasaporte. ¿Sí lo sabían? De pronto usted me diga, no lo he sacado, hermano. Pues debería, porque si tiene algún día que salir del país, le van a decir su pasaporte. Ese pasaporte es su identidad ante el mundo de que usted es ciudadano ¿de dónde? De Colombia. Si usted se llega a ir a Estados Unidos y en Estados Unidos no lo quieren recibir, hay un lugar que siempre lo recibe. ¿Cuál es? La Embajada de Colombia. ¿Cierto? Porque allá hay un representante ¿de quién? De su país. Y si usted le dice no tiene entrada a ningún país, siempre usted tendrá las puertas abiertas en su propia patria. Imagínense una persona sin nacionalidad. Ustedes saben que hay casos de personas apátridas, se llaman ellos. No tienen patria. Pasó algo, una guerra, y se quedaron sin patria. O sea que no tienen nacionalidad. Y entonces dicen, y voy a ir a mi tierra. No puede porque está invadida por el enemigo. ¿Y en dónde, qué país me reciben? ¿Usted qué pasaporte tiene? Ah, pero ese país no existe. No tiene un lugar a donde ir. Lo primero que usted debe saber es que el Señor nos dio un pasaporte celestial. Ese pasaporte celestial fue puesto en nuestro corazón de tal manera que por más de que usted vaya a todos los países de este mundo y sea rechazado, usted sabe que hay un lugar donde lo esperan con las puertas abiertas. Y es la patria celestial. Al describir esta esperanza en el libro de los Hebreos sobre Abraham, mire lo que dice Hebreos 1:10. Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham era un nómada, ¿cierto? Él era caldeo. ¿Sí sabían eso? Venía de Ur de los caldeos. El Señor lo llamó y le dijo, deja que tu tierra y tu parentela. Es decir, le voy a cambiar la nacionalidad. Y ven a la tierra que yo te voy a dar por heredad. Y Abraham se fue medio incrédulo. Y era el padre de la fe. Pero se fue medio incrédulo. De hecho, le decía al Señor, yo cómo sé que todo eso que usted me está diciendo es verdad. Si no me cree, vaya a Génesis 12. Ahí dice que Abraham le dijo respecto. Pero Dios lo pasó por diferentes lugares, ¿cierto? Diferentes circunstancias. Y aún así Abraham, él no le entregó la tierra prometida. Pero Abraham tenía una esperanza. Y él dijo, yo soy parte de un pueblo, de una ciudad que fue construida, que fue hecha por nuestro Dios. Lo único que me interesa hoy es que usted escuche las palabras de su Padre Celestial, diciéndole, usted es ciudadano del reino de los cielos. Eso es lo más importante. En la comprensión de esta verdad, Pedro identifica a los lectores con una palabra que aparece en griego, elegidos, que quiere decir eclectos. Significa seleccionados, escogidos. En alguna de las traducciones decía favoritos. El apóstol reitera esa idea en 1 de Pedro capítulo 2 verso 9. Lo hemos escuchado muchas veces. Vosotros sois linaje, ¿cómo? Escogido. No es que sean simplemente parte de un reino, no. Ustedes hacen parte de un linaje especial. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todas estas son características de una ciudadanía. Usted hace parte de un linaje real, usted es sacerdote de ese reino, usted hace parte de una nación, usted es un pueblo adquirido por Dios. Pedro, que era un amante del Antiguo Testamento, mire a donde nos lleva en Deuteronomio capítulo 7 versos 6, cuando el Señor le habló a Israel, le dijo, tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha ¿qué? Eclectos, te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos
que están sobre la tierra. El amor soberano de Dios dio lugar a la elección de su iglesia. No olvidemos lo que aprendimos en Efesios capítulo 1, verso 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En 2 de Tesalonicenses 2, verso 13 dice: nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación en el Espíritu y la fe en la verdad. La elección, mis hermanos, es un proceso eterno. Es un proceso que sucedió allá en la eternidad pasada y que le corresponde a Dios el Padre. Dios el Padre fue el que eligió. Ellos trabajan en una coordinancia impensada, no nos alcanza a caber cómo trabaja la Trinidad a nuestro favor, pero el Padre cumple una función y es elegir. Si usted no lo puede tener claro, no olvide lo que dice Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Luego en Juan capítulo 13, en el verso 18, mire lo que dijo Jesús: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Ahora, mis hermanos, hay algo que yo siempre he querido entender, es cómo ocurre ese proceso de elección. Y Primera de Pedro, curiosamente, nos dice a través de la palabra cómo ocurre. Volvamos allá a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Dice: elegidos según la presciencia. Ahí está la clave especial de lo que significa ese verso. Presciencia. Entonces, un segundo podemos ver, y ahí aparece la palabra en griego de presciencia, que es prognosis. Prognosis. La palabra presciencia tiene un griego más adelante que es prognosis, que se refiere a conocimiento desde la eternidad, con intención eterna, predeterminada, amorosa y salvadora. ¿Qué quiere decir esto? Dios es dueño de todo el conocimiento. Él sabe todas las cosas. ¿Usted ha dimensionado a Dios así? Como el conocedor de todo. Dios sabe cuál va a ser su próximo trabajo. Ya lo sabe. Dios sabe el día de su muerte. Ya lo sabe. Dios sabe si usted se va a enfermar. Dios sabe que cada vez que usted toma el Transmilenio, si algo va a pasar. Dios sabe cuándo va a morir el próximo ser querido suyo. Pero Dios también sabe si le van a dar un ascenso en el trabajo. Y Dios también sabe cuándo usted va a comprar su próxima casa. Todo, absolutamente todo, Él lo conoce. Ahora, es tan grande su conocimiento que su conocimiento se parece a Él. Todas las cualidades de Dios son como Él. La Biblia dice que Dios es santo. No, es santo, santo, santo. Muy fuerte. Muy potente. La Biblia dice que Dios es poderoso. No, dice que Él es todopoderoso. La Biblia dice que Dios es fiel. No, dice que Él es fiel y nunca falla. Sus características son totales. Totales. Por eso el poder de Dios se parece a Él. Es increíble. Por eso su amor no es superficial como nuestro. Su amor es total, es absoluto, es eterno, es glorioso, es poderoso. Su conocimiento es exactamente igual. La prognosis de Dios o el previo conocimiento de Dios quiere decir que Dios sabía desde la eternidad pasada quién era usted y quién era yo.
te había visto. Sabía antes de crear este mundo cuál iba a ser tu nombre y en qué posición, lugar, ciudad tú ibas a estar. Sabía cuál es el amor de tu vida. Sabía cuántos hijos vas a tener. Todo lo sabía por medio de su prognosis, su conocimiento absoluto. Y usted me puede decir, pero ese es un Dios extremadamente extraordinario. Claro, porque ese es nuestro Dios. Nosotros no creemos en un Dios diminuto. Nosotros no creemos en un Dios que simplemente me soluciona los problemas cuando yo lo llamo. Nosotros no creemos en un Dios que es el hada madrina para solventar las cosas de un momento a otro. No, nosotros creemos en un Dios que es el creador de los cielos y la tierra, que todas las lumbreras, los planetas y todo lo que hay en el universo obedece a su voz. Amén. Como dijo el profeta, humíllense ante el Señor. Él es grande y temible. Pero la prognosis, mis hermanos, no solamente implica saber a quién voy a ir, sino que la prognosis introduce en sus palabras algo que se llama el conocimiento. Pero ese conocimiento está determinado por una relación íntima de Dios con la persona que Él ha elegido. En el Antiguo Testamento, la palabra conocer era implicada para explicar qué era una relación íntima. Entonces, por ejemplo, cuando una persona se casaba, decían, y él conoció a su mujer. Cuando Dios escoge para salvación, no es una relación superficial, es una relación total. Él quiere profundizar, Él quiere ir más allá. Y por eso en la Biblia aparece muchas veces. Éxodo, capítulo 33, verso 17. Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he prognosis y te he conocido por tu nombre. La relación de Dios con Moisés no era una relación superficial, hermanos. No era una relación simple. Dios hablaba con Moisés cara a cara. Dios quería tener comunión con él. Él no simplemente escogió a Moisés y dijo, usted sí, usted no. Dijo, usted sí, pero quiero tener una relación profunda contigo. En Isaías capítulo 49, en el verso 1 y 2 dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba. El profeta está diciendo, Dios tiene una relación íntima conmigo. Usted no es un ciudadano de este mundo simplemente porque usted alguna vez levantó la mano y dijo, voy a aceptar a Cristo. No, es porque Él te escogió desde antes y quiere tener una relación profunda contigo. Él no está esperando simplemente que vengas un domingo. No, Él quiere hablar contigo todos los días. Amén. Él quiere que vayas a su palabra, que derramas en su corazón. Quiere que abandones la vida de pecado que llevas para que vivas en santificación para Él. Dios no quiere una relación superficial. Él quiere un prognosis contigo. Un prognosis fuerte, íntimo, estrecho. En Jeremías capítulo 1, verso 5. Mire, el Señor le dijo al profeta, antes te formase, es decir, ¿quién lo creó? Dios. Y se lo está diciendo. Antes de que yo te formase en el vientre, ¿qué pasó? Te prognosis. Quise una relación íntima contigo. Y antes de que nacieses, te santifiqué. Aleluya. La obra del Espíritu Santo, como lo vamos a ver en el próximo domingo, empieza desde antes. Empieza a trabajar en nuestro corazón para que escuchemos la voz de Dios y podamos obedecer y ser justificados por Cristo.
nos escribió acerca del conocimiento previo de Dios sobre Israel. Amós capítulo 3, verso 2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. En todas las referencias, no solamente, mis hermanos, se habla de un Dios que tenga información respecto a sus hijos. No es un Dios que simplemente escogió, no es un Dios que simplemente seleccionó. No, estamos hablando que la presencia de Dios, es decir, su conocimiento absoluto, implica que Dios quiere establecer por decreto divino una relación profunda con su pueblo. Que Dios te haya escogido no es simplemente porque tuviste suerte. No es simplemente porque estuviste de buenas. Que Dios te haya escogido es porque Él ya conocía tu nombre, ya sabía lo que ibas a hacer, y a pesar de lo que eres, te sigue amando con amor, igualmente como es el amor eterno. Deja de correr de sus brazos. En Mateo capítulo 7, verso 22 y 23. Mire lo que dice, porque el Nuevo Testamento también lo dice. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os prognosis. Nunca tuve una relación íntima con ustedes. Nunca los escogí. Nunca ustedes fueron mis hijos. Eso es lo que significa ahí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús sabía quiénes eran los tales individuos que habían hecho milagros en su nombre. Jesús sabía cuáles eran sus posibles seguidores. Jesús los identificaba, pero no los prognosis, no los conocía profundamente. En Juan capítulo 10, el muy pasaje conocido sobre el buen pastor, verso 14, dice: yo soy el buen pastor y prognosis mis ovejas. Aleluya. Este es nuestro Dios. Un Dios que ha seleccionado desde la eternidad pasada tener una relación profunda contigo, porque está interesado en llevarte a su reino, a su gloria. No huyas más de Él. Él hoy te está llamando. Te está tocando a la puerta de tu corazón insensato y necio, que quiere rechazarle una y otra vez, y te dice: hijo mío, aquí estoy tocando a la puerta, porque yo te he conocido desde antes que todas las cosas se formaran. Yo quiero tener una relación contigo. Yo quiero que te encuentres conmigo todos los días, en la mañana y en la tarde, que leas mi palabra para que tengas confianza en medio de la dificultad. Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para que a ti te quedara claro que la escogencia de Dios no era un juego casual. Cristo vino y derramó toda su sangre carmesí, absolutamente, y le tocó gritar: consumado es. Ya todo está hecho, Padre. Ya he terminado, para que a ti te quedara claro que si existe amor más sublime que ese, entonces no mereceríamos a Cristo. Pero como Él es superior, como Él es eterno, se encarga de mostrarnos su misericordia todos los días. Hermanos, el problema de la ciudadanía terrenal es que nos ofrece deleites superficiales. El problema de la ciudadanía de este mundo es que te ofrece a ti cosas que van a pasar. Si tú te estás deleitando en tu pecado hoy, esas cosas en algún momento te van a traer consecuencias y vas a sufrir. Dios te dice: hijo, yo te he dado una ciudadanía eterna. Te he dado la posibilidad de que vivas para siempre en mi reino. Ven, obedéceme. Ven, identifícate con mi reino. Ven, utiliza el pasaporte de los cielos. Usted es un peregrino. Usted es un extranjero en medio de una tierra hostil. El apóstol le está escribiendo a gente como usted y como yo. A gente que necesita identificarse con el reino de los cielos. Quizás has pasado los últimos meses o años negando
tu ciudadanía. Quizás no tienes anhelos espirituales. Quizás piensas que las cosas que este mundo ofrece son mejores. Quizás tu corazón ha sido egoísta y has pensado cómo Dios bendice a los demás, como lo aprendimos en el Salmo 73. Quizás consideras que porque pasas por enfermedad, porque no tienes la suficiencia solvencia económica, o porque no cuentas con una persona a tu lado, o porque cualquier cosa que tengas necesidad y usted haya pensado que realmente usted la merece, te ha hecho alejar de Dios. Nada, como dice Romanos en el capítulo 8, esta leve condición es simplemente pasajera comparada con la gloria eterna que ha de venir. Quizás has dudado de Él, quizás has renegado de Él. Muchas veces quizás has hablado de Él injurias y vituperios. Quizás como Pedro le has negado. Pero su amor es eterno, hermanos. Él está aquí otra vez, porque a pesar de nuestro rechazo nos vuelve a llamar, nos vuelve a invitar, nos vuelve a decir: hijos, acá está su Padre. Padre, gracias. Bendito sea tu nombre por siempre. Bendito sea tu nombre por siempre. Digno eres de recibir la gloria y el honor. Digno eres de recibir la gloria, el honor, el poder, el dominio. Tú eres el Señor de los cielos. Tú eres digno de alabanza, aleluya. Tú eres digno de gloria y de honra. Tú estás sentado sobre el círculo de la tierra. Poderoso, sublime, excelso sobre todo. Oh Rey eterno, gracias por fijarte en nosotros. ¿Qué somos nosotros? Si somos como el polvo, si somos tan pequeños, si somos tan insignificantes, nos has escogido, no solamente porque has decidido hacer un pueblo, sino porque quieres tener prognosis con nosotros. Porque quieres tener una relación íntima con nosotros, porque quieres profundizar con nosotros, porque no te interesa que estemos de forma superficial, sino que quieres hacernos ciudadanos con todos los derechos. Gracias. Oh Señor, hemos pecado, hemos rechazado tu nombre. Oh Señor, hemos vituperado tu nombre con nuestras acciones, con nuestros engaños, con nuestros fracasos. Te hemos negado una y otra vez. Como dice Hebreos, hemos pisoteado tu sangre. Nos has lavado, nos has comprado, nos has hecho parte de tu familia, de tu pueblo. Has escogido para nosotros lo mejor por darnos vida eterna que puede darnos a nosotros felicidad, esperanza en medio de cualquier circunstancia difícil. Nos has escogido para que seamos ciudadanos de tu reino. Señor, ayúdanos a entender que somos simplemente peregrinos y extranjeros. Ayúdanos a entender que hay cosas más importantes que esta tierra. Hay cosas más importantes que lo que vivimos en este mundo. Ayúdanos a acogernos, a atarnos a la bandera celestial gloriosa para identificarnos contigo. Ayúdanos a tener convicción de nuestro pecado. Ayúdanos a tener, Señor, un corazón doblegado. Ayúdanos a vivir para tu gloria, Padre. Yo te lo pido en verdad. Ayúdame. No quiero vivir una vida doble, Señor. No quiero vivir una vida de fracasos y faltas. Quiero vivir una vida en santificación. Tú que tienes el poder. Tú que tienes el poder. Aleluya. Tú que eres todopoderoso. Ven y toca tu iglesia. Ven y toca nuestro corazón.
Acá estamos, Señor. Tu palabra dice que tú no vas a rechazar a una persona que se humille y que tenga un corazón contrito ante ti. Yo quiero vivir para tu gloria. Yo quiero vivir para tu alabanza. Quiero vivir para reconocer que tú eres el Señor de todo. Yo quiero vivir, Señor, para que cada una de mis acciones, en mi trabajo, en mis relaciones personales, en donde estoy, en mi atención, en cualquier circunstancia, en los viajes, en cualquier cosa, yo sea un embajador de tu reino. Yo quiero darte la gloria, quiero exaltar tu nombre, quiero reconocer que tú eres nuestro Señor. Toda la gloria te pertenece, Padre. Toda la alabanza es tuya, Señor. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Nos humillamos ante ti, Señor. Tú eres Rey. Eres Rey exaltado, exaltado sobre todo. Grande es tu nombre siempre. Te exaltamos, Señor.